Hola jóvenes, en este video vamos a poder observar cuál es el efecto de tener diferentes espesores en una pieza de plástico. ¿Cuáles son los defectos que se pueden presentar? Para eso abrimos nuestro Fusion y vamos a hacer una estructura muy sencilla, una pieza rectangular muy sencilla, ¿verdad? De aquí nos vamos a la a la sección de simulación. En la sección de simulación hay diferentes tipos de simulaciones que ustedes pueden hacer. En este caso vamos a hacer la simulación del proceso de inyección. Debemos de estar seguros de que nuestro objeto de estudio pues es la pieza que nosotros estamos considerando, ¿sí? Y por otro lado tenemos que seleccionar el material. Ustedes pueden darle clic aquí en materiales y pueden seleccionar diferentes materiales de diferentes proveedores. En este caso yo tengo, por ejemplo, aquí dentro de mis favoritos, tengo polietileno de alta densidad. Polietileno de alta densidad, lo selecciono y entonces ya tengo aquí que la pieza está hecha por polietileno de alta densidad. La otra sección, la otra parte importante es dónde vamos a inyectar el plástico, por dónde va a ser la inyección. Y esa es una decisión pues bastante importante, ¿verdad? Entonces, dada la simetría que tiene esto, bueno, pues aquí ya nos están aconsejando que la inyección sea por la parte de abajo. El siguiente paso es seleccionar aquellas caras de nuestro producto en la que la cuestión estética es importante. Hay que seleccionar cada una de ellas. Aquí ya tenemos seleccionadas las caras que nos interesa saber si quedan planas o si quedan con algún defecto. La siguiente parte consiste en establecer los, los parámetros de proceso. Los parámetros de proceso, ya el software tiene cargado ciertos parámetros de proceso que son recomendados para que la pieza quede bien. En este caso estamos hablando de temperatura del material que vamos a inyectar. Va a estar a 245 grados centígrados. Puede ser en este rango 220, 270. La temperatura es un parámetro importante que más adelante podemos variar nosotros. La temperatura de la superficie del molde, el molde está refrigerado y está a 40 grados centígrados. Entonces el polímero que entra en contacto con el molde, pues se va a enfriar el skin, la superficie, ¿verdad? Se va a enfriar y el polímero va a fluir por el centro de la pieza. Aquí le damos OK. Podemos aquí hacer un pre-check. Está en verde, quiere decir que se puede hacer el estudio, no se requiere más información. Y entonces lo que tenemos ahora que hacer es irnos a la parte de solución. Terminó de hacer el proceso de análisis, le damos doble clic en los resultados. Esta es una forma rápida de ver el proceso de, de inyección, los resultados. Por ejemplo, la primera parte nos dice que el llenado de la cavidad 100%, o sea que no tiene problemas de que se obstruya o que la pieza quede incompleta. Y luego tenemos aquí unos defectos visuales. Unos defectos visuales. Dice, una de las 9 caras del modelo tiene defectos visuales. Una cara tendrá el sink, que es el hundimiento, y ninguna tendrá defectos de líneas de soldadura. Aquí en el engranito ustedes pueden amplificar para que se vea más notorio el defecto de hundimiento o de zinc. Y aquí pueden observar y a ver si podemos observar. Bueno, aquí está, miren, perdón, aquí está todo el hundimiento que se presenta en la parte de abajo. ¿Sí? Todo el hundimiento ahí se puede observar perfectamente. Miren nomás. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Se debe a que
como hay más material en esta sección que lo que está acá, entonces este material al contraerse, pues produce esta reducción, este hundimiento en esta pared. Aquí nos dan algunas recomendaciones. Dice, para reducir la apariencia del hundimiento, reduce el espesor o el radio, edita el modelo. Mueve el punto de inyección a la sección más gruesa. Bueno, ahí está en la sección ya más gruesa. Y pues busca alguna alternativa de darle un acabado superficial. O sea, ya sea pulir o un recubrimiento o esconder esa cara, pero pues está difícil. Recuerden que aquí estamos amplificando el defecto, entonces ese es el tamaño del defecto. También lo podemos ver aquí en el warpage. El warpage es que tanto se deforma la pieza. Entonces ustedes saben que el material al salir de la inyección sale a una cierta temperatura, a la temperatura cercana a la temperatura del molde. Y esa diferencia de temperatura, al llegar a la temperatura ambiente, produce una contracción lineal o contracción volumétrica. Y eso nos puede dar una distorsión o lo que le llamamos el warpage de la pieza. Aquí estamos viendo las dimensiones que debe de tener. Lo rojo es parte de la pieza. La línea oscura, esta línea oscura que está aquí, es el tamaño original que habíamos puesto y resulta que la pieza queda más pequeña. O sea, hay una reducción en la longitud de la pieza. Hay una contracción, el shrinkage que le llamamos. Y eso puede ser del orden de los 3.5 milímetros en la parte roja. Entonces aquí, como comenta, dice, la máxima de flexión desde el centro de la pieza es de 3.5 milímetros. Entonces es algo que con lo que ustedes se tienen que enfrentar en el sentido de que tienen que hacer que la pieza tenga la menor deformación posible. Y aquí algunas de las recomendaciones que nos hace el software es cambiar la compuerta de inyección para tener un patrón de llenado balanceado. También otra vez hacer el espesor más uniforme. Incrementar o disminuir la temperatura del material a fundir. Ya ven que nos dan un rango. Incrementar o disminuir el tiempo de inyección. Pero pues esto nos lleva a más costo. Incrementar el espesor de la pared de la pieza. Pero primero pues tendríamos que hacerla uniforme. De igual forma, aquí podríamos ver en el warpage de esta manera, así, ampliado 10 veces el defecto, ¿verdad? Cómo se deforma. Y miren cómo se deforma la parte de arriba, cómo se deforma la parte donde está el espesor más grueso. Ahí, por ejemplo, cómo queda distorsionada. Se supone que esta línea debe ser totalmente paralela a la línea oscura, ¿verdad? Y aquí vemos un abombamiento, está abombado hacia arriba, está deformado hacia arriba la pieza. Y entonces pues tiene defectos en cuanto a esta cara, por ejemplo. Esta cara queda como media rugosa, ¿verdad? Y se fijan. O sea, miren nada más, no queda plana, no queda una cara plana, ¿sí? Queda deformada. Y si lo vemos así, miren, miren la deformación total. ¿Por qué? Porque aquí hay más material y se tiende a contraer, ¿verdad? Y eso produce pues una contracción diferente a lo que es esta sección de aquí. Entonces, básicamente los defectos que nos está produciendo el tener zonas de diferente espesor, pues lo podemos observar. Deformación de la pieza, caras no planas, que deberían de ser planas, pero que no son planas, y hundimientos, ¿verdad? Hundimientos de sección. Por ejemplo, aquí podríamos también, tenemos otra opción en flatness, ver qué tanto porcentaje de la cara es plana. Aquí, fíjense, eh, dice que el 42% de esta cara no es plana, que es la parte anaranjada, ¿verdad? Con respecto al plano amarillo que se ve ahí.
O sea, la mitad de esa sección no es plana. Ahora, si nos vamos a la parte de abajo, a la parte de abajo y hacemos lo mismo, seleccionamos y también ahí tenemos que hay un 10% de que la pieza no es plana, ¿verdad? Yo esperaría más según la figura, pero tenemos ahí un 10%. Entonces, básicamente, estos son los defectos que se presentan cuando no tenemos una sección, un espesor uniforme en la pieza de plástico. También podemos observar en esta otra sección cómo va el proceso de moldeo en el tiempo, ¿verdad? Y el llenado, ¿sí? O sea, la simulación. Está dividido en tres etapas. La etapa de llenado, la etapa de empaquetamiento y enfriamiento y la etapa final de la pieza. Fíjense, eh, tardó 317 segundos en producirse esta pieza y aquí uno lo puede correr en el tiempo, cómo se va viendo el llenado de la parte de abajo hacia arriba, ¿verdad? Sí, hacia arriba, este, distribuyéndose de manera uniforme. Ahora, una vez que ya déjeme ponerle pausa aquí. La etapa de llenado tardó 2 segundos, una presión de 11.7 megapascales, ¿sí? 2 segundos. Después de llenarse la pieza, viene con el material, con el plástico líquido, tiene que venir una parte que es el empaquetamiento. Es decir, el material que está ahí adentro del molde se está enfriando. Y al estar enfriando, se está contrayendo. Entonces tengo que agregarle más material a alta presión para poder compensar esa contracción volumétrica que se da. ¿Sí? Y esto ocurre entre estas dos partes, ¿verdad? Aquí, eh, ahí se ve que está haciendo el packing o dura aproximadamente 7 segundos, ¿sí? Y aquí ya dejó la presión estaba hasta 31.7 megapascales, 35 megapascales. Este, la pieza tiene un peso de 0.14 kilogramos. El volumen, fíjense bien, la cantidad de material que ha solidificado es 12%, 13%, todavía nos falta el 83%, ¿sí? 12, el 87% para poder que el material ya sea completamente sólido. Por eso viene la parte de enfriamiento. Aquí todavía viene la parte de enfriamiento, ¿sí? Donde está incrementándose el volumen del material que está pasando a estado sólido, ¿verdad? Llegamos hasta prácticamente el 100% a los 300 segundos. Y pues finalmente la parte se extrae, ¿verdad? La parte se extrae, se abre el molde, se abre el molde y la parte ya se extrae con esos defectos que aquí nos está indicando. Bueno, con eso completamos el efecto de tener piezas con diferentes espesores y los problemas que nos causan.